A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridos hermanos, con otro asunto bastante importante, vamos a empezar la charla de hoy. Vamos a hablar del concepto del pecado. El pecado, ¿por qué es importante hablar del pecado? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Mira, querido hermano, nosotros en la vida diaria tenemos obras, cosas que hacemos. Pero hay entre cosas cuando hacemos, no sabemos por qué, pero vamos a recibir una energía positiva. A ellos lo llamamos obras benditas, que nos da mucha bendición y mucha alegría, nos sentimos felices. Es como, por ejemplo, ayudas a un pobre, un huérfano que te pide algo y lo puedes ayudar y después él te va a agradecer, ese huérfano, ese chiquitillo, te va a agradecer con una sonrisa. Esa alegría que te va a dar, transmitir esa obra que lo ha hecho para Dios, eso se llama la bendición. En otro lado, tenemos obras en nuestra vida cuando lo vamos a cometer, y la palabra no es hacer, es cometer. Cuando lo vamos a cometer, nos sentimos un remordimiento en nuestro interior. Es como una víbora que desde nuestro interior nos está picando. Nos está molestando. Es algo que viene como un peso encima. Nos sentimos como pesado, mal. Ya la conciencia no nos deja en paz. Dice, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has dicho? Ya es como una contradicción, un fuego en nuestro interior. Sufrimos. Esto se llama la maldición. Y a estas obras lo llamamos pecado. Por ejemplo, cuando tu mamá está yendo al hospital y te llama y dice, necesito tu ayuda, y tú quieres ir a hacer fútbol, ya has tenido una cita con tu novia, cosas así de la cosa mundana. Y tú vas a mentir a tu mamá y dices, no, es que la verdad no estoy en la ciudad, no puedo, y cualquier otro pretexto que presentas para no ir a ayudar a tu mamá enferma. Entonces tu mamá enferma, se va al hospital solita, sufre y todo eso. Entonces tú sufres. Dices, ay, ¿por qué he mentido a mi mamá? Y ella, pobrecita, ahora está sufriendo, no tiene plata, un montonazo de cosas que ya una persona en su interior se sufre. Eso se llama la maldición. La maldición. Entonces, todos nosotros, ese dialecto usted lo puede llevar a todos los seres humanos porque es una experiencia humana. Todos nosotros hemos visto diferentes obras nuestras tienen efectos diferentes en nuestro interior. Ese efecto de la obra en nuestro interior se llama la bendición o la maldición. Entonces, ¿por qué necesitamos a Dios? Porque Dios nos enseña a través de los profetas, a través de los enviados, a través del libro sagrado, nos enseña cuáles son las cosas que puedes hacer y conseguir más bendición, gozar más de la vida aquí en esta tierra, y cuáles son las cosas que te hacen más remordimiento, sufres más. Por ejemplo, en el Sagrado Corán dice, matar a un inocente es un gran pecado. Y usted va a preguntar a una persona incrédula, cuando mata a un inocente, sufre. Esos ex soldados que vuelven de la guerra se suicidan. ¿Por qué? Porque ya se acabó esa víctima, se pudrió y su familia también lo has matado. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa que te vas a suicidar? Y la respuesta es que en su interior hay una maldición encima, no le deja en paz. No le deja en paz la persona porque ha matado a un inocente. O los violadores. Y cuando están cometiendo esa atrocidad, después de eso sufren toda la vida. Entonces tienen que refugiarse en todo lo que pueda matar al intelecto. Le pueda llevar a un estado como la muerte, que en la muerte o como en el sueño, que una persona no siente nada. Entonces estas personas generalmente, los violentos, los criminales, son bebedores,
son drogadictos. Buscan cualquier cosa para entretenerse, para quedarse, profundizar en su negligencia. ¿Por qué? Porque sufrimos. Sufrimos cada vez que recuerdo cómo he traicionado a esto, cómo he mentido, cómo eso. Remordimiento que no le deja en paz a esa persona. Por eso todos los reyes, todos los dictadores, todos los opresores de la historia tienen un infierno en su interior, no le deja en paz. Y cuando poco a poco esa persona se vuelve a un instrumento de diablo en la tierra, entonces con el pecado, o mejor dicho, con la nafta, como lo dicen los argentinos, quiere apagar el fuego y eso no va a pasar porque el fuego, cada vez que le echas más benzina, más nafta, más gasolina, se vuelve más grande ese fuego. Quiere decir, la persona llegará a un punto, en lugar de apagar ese fuego de la maldición del pecado, con el pecado lo quiere apagar. Eso es el camino de Satanás, se llama la aniquilación. Y Satanás lo que nos exige, profundizarnos, decaernos más y más en esa vida maldita de degeneración, en el pecado, en el sufrimiento, en el remordimiento, hasta que una persona llega a un punto que quita la vida de los demás y quita su propia vida, que es el suicidio. Y bueno, ya que hemos entendido el concepto del pecado, es algo que nadie lo puede rechazar. Es decir, cada persona, siendo creyente, siendo incrédulo, ha sentido el concepto del pecado. Ahora necesitamos ayuda. Y esa ayuda solo nos puede dar quien nos conoce a profundidad. ¿Quién nos conoce más que todo? Dios. Así que ahora vamos a pedir a Dios que nos ayude en ello. Dios, ayúdenos a conocer qué es el pecado. ¿Por qué sufrimos? El concepto del pecado, ¿desde cuándo nos llega ese concepto? Lamentablemente, los que escribieron la Biblia manipularon dos conceptos. Primero, el ser humano, porque es una creación divina, nace puro, con el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu que es de parte de Dios. Es puro, perfecto, inocente, es pura luz. Un niño recién nacido es pura luz, es inocente. Pero lamentablemente ellos, para llegar a sus asuntos teológicos inventados, ellos entonces inventaron otro concepto falso que se llama el pecado original, que es totalmente falso. Porque Dios es justo, no va a castigar a alguien por el pecado de otra persona. Eso es injusticia. Si mi padre es pecador, no puedes juzgar a mí por el pecado de otro. Un ejemplo que siempre da nuestro querido maestro, el Ayatollah Subhani, que Dios le guarde y le dé larga vida, mi maestro en la jurisprudencia islámica. El Ayatollah Subhani siempre, cuando estaba en un diálogo con los cristianos, decía, yo quiero hacerte una pregunta. Y el tipo decía, bueno, adelante. Y el Ayatollah decía, puede ser que yo coma carne asado y tú te engordas. Y el sabio decía, qué pregunta tan tonta. El Ayatollah decía, bueno, solo respóndame la pregunta. ¿Puede ser que yo coma carne asado y tú te engordas? Y ese cura decía, no, eso es imposible. ¿Cómo puede ser? ¿Tú comes y yo me engordo? El autor dijo, sí. No puede ser. No puede ser. No he escuchado un asunto tan estúpido. No puede ser. Solo un estúpido puede creer eso. El autor le decía, bueno, tal como si yo no puedo yo comer y tú engordar, no puede ser que yo cometo un pecado y tú seas culpable. O que yo me sacrifico y Dios te perdona tu pecado. No tiene nada que ver. Cada persona, con lo nafsim bema, cada persona en lo que está obrando, está en deuda con lo que está obrando. Es pendiente de lo que está obrando. Entonces ya está bien que le ahora el ejemplo, el pecado original totalmente falso, mentira, inventado por ellos. Entonces el primer concepto manchado en la Biblia. El segundo concepto, que lamentablemente está en la Biblia para justificar los pecados de los sacerdotes, es que dicen, mira, ¿cuáles son los mejores hombres de Dios en la tierra? Y tú dirías, los profetas, los enviados de Dios, son selectos por Dios, elegidos por Dios, escogidos por Dios, así que son los mejores, listo. Si los profetas son los peores en la traición, mentira, adulterio, incesto,
asesinato y en el resto de los pecados, si ellos cometen el pecado, yo tengo todo el derecho de cometer el pecado. ¿Ya? Nadie me puede juzgar. Recuerdo una vez estuvimos en Caracas yendo hacia la mezquita. Entonces, ahí un taxista, muy buen hombre, creyente, católico, entonces le hemos dicho, ¿crees en la Biblia? Y dijo, sí. Y hemos dicho, entonces, ¿qué significa creer en la Biblia? Dijo, tomamos todos los ejemplos de la Biblia para la vida. Y entonces yo le hice esa pregunta, ¿cómo tomas un ejemplo de la vida relatada, esa mentira de la Biblia que habla del profeta David con la mujer con Betsabé, la esposa de Urías, Hetita? Es que está en el libro, si no me equivoco, está en Samuel 2. Más o menos está por ahí. Entonces él dijo, sí, ese libro nos da mucha lección. Y yo le dije, ¿cómo así? Que el rey David, una vez en la terraza observando de una forma morbosa y vio a una mujer bañando, que es esposa de un soldado en la batalla, y le gusta ver a esa mujer desnuda, una vergüenza. Entonces le llama para que Betsabé venga donde él va a acostar con Betsabé, le deja embarazada, ni controla, no, ni con protección, imagínense, qué irresponsable. Entonces, en un par de días, ella manda y dice que estoy embarazada de ti, oh rey, oh profeta de Dios. Mentira, Dios mío, qué vergüenza. Entonces, David haya mandado que traen a Uría, el Hetita, para cubrir esa vergüenza, para que Uría vaya a acostar con su esposa, para que no se descubra que es hijo de David. Uría viene, el soldado valiente viene y no va a acostar con su esposa. Dice, no, ¿cómo es que mis compañeros de la batalla están en las carpas de la guerra y no van a estar con sus mujeres? Y yo voy a estar con mi mujer, no va donde su esposa y se queda en el palacio de David. David al día siguiente lo va a emborrachar. Imagínense eso, esa suciedad, ¿cómo lo van a atribuir a un profeta de Dios? Pero mentiras de la Biblia. Porque odian a los profetas de Dios, los que escribieron la Biblia. Entonces dice que ya emborrachó a Urías, el Hetita. Entonces, igual borracho no se fue donde su mujer. Y al tercer día, cuando va a ver que no va, hace una carta mandando a él, dice al comandante jefe del ejército de David, dice, pon a Urías delante del ejército donde están los valientes de los enemigos, de repente lo dejen ahí y que escapen, y que él se queda y que muera ahí. Quiere decir una forma de traición y asesinato después de adulterio. Imagínense qué feo. Y se lo hizo y murió Urías el Hetita, y después David se casa con esta mujer que le encanta más que no sé cuántas cientos mujeres que tiene. Qué vergüenza, ¿no? Si tu vecino haría tal cosa con otro vecino, ¿usted aceptaría a ese vecino como tu socio? ¿Y qué tal que ese vecino sea tu guía espiritual? ¿Lo aceptaría? Tú no lo aceptas. Entonces, ¿cómo Dios elige a una persona así para que sea nuestro guía? Imposible, querido hermano. Está bien claro tantas mentiras que hicieron en contra de los profetas de Dios. Excelentísimo profeta David, la paz y la bendición de Dios sea con él y a su descendencia pura. David, el gran hombre de Dios, nunca fue así. Ellos lo inventaron para manchar el nombre de todos los profetas. En contra del profeta Lot, usted lo puede ver en Génesis, si no me equivoco está en 31, más o menos por ahí, donde dice que el profeta Lot se acostó, borracho se acostó con sus hijas, qué feo. Y las dos hijas de Lot, de este incesto feo, dieron a luz. Quiere decir, ellos mancharon el nombre de los profetas con los pecados. ¿Por qué? Porque cuando vas a decir que el ejemplo de la humanidad son los profetas y los profetas son pecadores, entonces esto me abre el camino del pecado. Mañana tú dices, ay, mira, Sheikh, ¿por qué está cometiendo adulterio? No importa, es que el profeta lo estaba haciendo. Lo mismo que me respondió el taxista. El taxista me respondió lo mismo. Cuando yo le pregunté, ¿cómo puedes tomar ese ejemplo de David? Comete morboso adulterio, traición y asesinato. Y él me dijo, ay, espere. Yo le dije, ¿qué? Es que al final habla de arrepentimiento.
Quien peca y reza se empata. Ay, mira qué concepto tan lindo. Así con ese concepto facilitas una vida morbosa, adulterio, traición y asesinato. Dijo, sí, eso está dando ese ejemplo a nosotros. Quiere decir, no importa si vas a cometer esa morbosidad, adulterio, traición y, ¿cómo se llama? El asesinato. No importa. Si al final pides a Dios que te perdona y lloras y pagas en la iglesia, Dios te perdona todo. Amén. Aleluya, iglesia. ¿Estás presente? Así usted está distribuyendo el pecado en la tierra. ¿Eso es la fe o ese es el camino del diablo? ¿Tú enseñas a la gente que cometa el pecado y no importa el pecado? Entonces ellos con dos conceptos mancharon a la humanidad, facilitaron el camino del pecado. Por ello usted va a ver, comen cerdo, vino, asesinato, adulterio, quitaron el velo y usted va a ver que se corrompió el mundo cristiano. Y usted va en esa ciudad en otro. Y el occidente se corrompió. Cuando ya volvieron a los conceptos bíblicos que siempre la iglesia escondía estos conceptos. Porque la iglesia católica hacía lo posible para no revelar estos conceptos. Por eso no permitía que sea traducida la Biblia. No permitía que se enseñe la Biblia. Pero cuando llegó esto en manos de los protestantes, empezaron a enseñar todo y ya ahí se reveló todas esas historias. Imagínense, la fe se destruyó y la práctica se destruyó y la comunidad se corrompió. Bueno, entonces necesitamos conocer el concepto del pecado tal como Dios nos ha enseñado. Por ello necesitamos palabras de la luz, palabras de Ahlul Bayt alayhimus salam, palabras de Dios sobre el pecado. Por ello hoy les vamos a regalar palabras de mucha sabiduría sobre el pecado. Muy bien, Adamb, el pecado. Vamos a ver, aquí tenemos varios capítulos que vamos a hablar sobre el pecado. Primero, advertencia para no cometer el pecado. Los que van a cometer el pecado en público, los grandes pecados, los pecados que Dios no perdona, el pecado oculto, disminuir o quiere decir una persona no le importa cometer el pecado, los pecados capitales, permanecer en un pecado, estar feliz por el pecado, las consecuencias de los pecados, el perdón de los pecados, lo que los hace perdonar los pecados. Ya, esos son los capítulos que lo vamos a tener aquí. Así que vamos a empezar. En el Sagrado Corán nos habla y nos explica, muchas aleyas del Sagrado Corán nos habla qué es el pecado, cómo funciona el pecado, cómo nos destruye el pecado, cómo trae la maldición el pecado. Así que algunas aleyas del Sagrado Corán lo vamos a recitar y después las palabras benditas de la luz de Ahlul Bayt alayhimus salam. Primera aleya que les vamos a regalar está en Surat Al-An'am, aleya 120. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Dejen todo tipo de los pecados, sea pecados aparentes y pecados ocultos. Quienes consiguen la maldición del pecado serán castigados, se les dará su castigo por lo que han cometido. Siguiente aleya es Surat Al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 81. بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ciertamente, quienes cometen el pecado van a ser rodeados por sus faltas, por sus pecados. Ellos serán la gente del infierno, del fuego del infierno. Cuando ya la persona ya ha manchado todo su corazón, ya no tiene ni un punto de la luz, ha sido rodeado por el pecado, que es decir, toda la vida ya está metido en el pecado,
todo lo que habla, todo lo que hace, estas personas son personas que quedarán eternidad en el infierno. Así que es muy importante no cometer el pecado. Dios exige que nosotros seamos infalibles. Eso es lo que Dios exige. Eso se llama la piedad, at-taqwa, no cometer el pecado. Imam Ali alayhi salam dice, ad-dhunubu da'. ¿Quieres saber de dónde vienen las enfermedades, las aflicciones, problemas? Los pecados son las causas principales de todos los problemas. Adda significa la enfermedad. Que si todo tipo de las enfermedades, problemas en nuestra vida es por la causa del pecado. Wad-dawa'u al-istighfar. ¿Quieres saber la solución? Todos los pecados son problemas, son maldición. ¿Quieres buscar la solución? El remedio, al-istighfar, el arrepentimiento. Volverse hacia Dios, dejar esa vida del pecado. وَالشَّفَاءُ أَنْ لَا تَعُودُ. ¿Cómo podemos curarnos de toda esa maldición? Al-Shafa, la cura, es nunca jamás volver hacia el pecado. No puede ser que usted dice, voy a cometer el pecado, quien peca y reza se empata. No, no se empata. Quien peca y se arrepienta y nunca jamás vuelve hacia el pecado, entonces esta persona sí, con la condición que vaya a compensar todo lo mal que ha hecho, entonces Dios ahora sí lo va a perdonar. No es que hoy voy a cometer el pecado, mañana lo voy a pedir disculpa, voy a arrepentirme, pasado mañana voy a cometer el pecado y vuelvo a hacerlo. No, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento, ash-shafa, la cura, es nunca jamás volver hacia el pecado. En otra narración del Imam Ali alayhi salam dice, Ya ayyuhal insan, oh la gente, ma jarra'aka ala dhanbik. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has sido tan atrevido en cometer los pecados? Wa ma gharraka bi rabbik. ¿Qué te pasa esa arrogancia en contra de Dios? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes orgulloso con el pecado? ¿Te sientes arrogante delante de Dios, desobedeciendo a Dios? Wa ma annasaka bi halakati nafsik. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te llevó hacia tu autoaniquilación? El pecado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es y por qué has caído en tu autoaniquilación el pecado? Imam Ali alayhi salam dice, Ajibtu li aqwamin yahtamuna at-ta'am makhafat al-adha kayfa la yahtamuna ad-dhunub makhafat an-nar. Imam Ali alayhi salam dice, es muy extraño las personas que dicen, ay, esa comida hay que abstenerlo, me va a dañar. Se van a cuidarse de comer esa comida y otra. En el momento de comer se cuidan, pero no se cuidan en el momento de cometer el pecado. Dice, cuídate, esa comida te va a dañar. Pero cuando llega una oportunidad de pecar, no dicen cuídate, que el pecado te lleva al infierno. El pecado te destruye la felicidad. El pecado te trae mucha amargura en tu interior, mucha maldición. No lo van a cuidarse. La comida lo cuidan, pero el pecado no se cuidan del pecado. Qué extraño. Imam Ali alayhi salam dice, لو لم يتوعد الله على معصية لكان يجب أن لا يعصى شكرا لنعمه. Imam Ali alayhi salam dice, aunque Dios no, supongamos que Dios no haya prohibido los pecados, aún así no deberíamos cometer el pecado. ¿Por qué? Para ser siervos agradecidos. No deberíamos cometer el pecado. Porque una persona que comete el pecado está desagradeciendo a Dios. Es un siervo infeliz, desagradecido, malhechor. ¿Por qué? Dios le ha dado todo.
y en cambio está cometiendo el pecado. Vamos a dar un ejemplo. Tú has nacido con todos los órganos funcionando, ¿no? Vamos a pensar que si no tuvieras los dos ojos, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Qué porcentaje de todo lo que posees estás dispuesto a pagar para volver a tener ojos? Quiere decir, ahora tiene dinero, todo lo que te pertenece, toda la plata que tienes. Es $1,000, $10,000, $1,000,000, lo que sea. ¿Qué porcentaje de lo que tienes estás dispuesto para dar, en cambio recibir tener ojos? La pregunta, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Cuánto cuesta los 2 ojos que tienes? Y Dios te lo ha regalado. Y ahora vamos a ver, solo ese cuerpo, el órgano, estos órganos. Y más, la salud, todas las cosas lindas que Dios ha dado en esa tierra, esa belleza, naturaleza, entre un montón de cosas, una mamá amable, un papá que te quiere, entre muchísima cosa bendita que Dios nos ha dado. ¿Cuántos valen cada una de estas cosas que Dios nos ha regalado gratis? El aire que respiramos, que es gratis. Ese aire, cuando sea contaminado, que Dios quita ese aire, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para tú solo tener ese aire? Ese aire fresco que por las mañanas vas a respirar. ¿Cuánto cuesta? Ya no tiene un precio, cuesta todo lo que Dios diga, estamos dispuestos para pagar. Entonces ese Dios tan amable, tan misericordioso, merece ser agradecido, merece agradecerlo, merece obedecer. Sí. Pero ese Dios lo descuidamos, lo desobedecemos. Es horrible lo que hace el ser humano. En otra narración del Imam Ali alayhi salam, que nos da una regla para la vida, una orden para la vida. اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات. ¿Cuál es más preferido? ¿Abandonar el pecado o conseguir las obras buenas? Imam Ali alayhi salam dice, اجتناب السيئات, abstenerse de los pecados, es mucho mejor que ir a buscar hacer obras buenas. Hay personas que dicen, vamos a hacer obras buenas, pero en la mitad de estas obras van a cometer el pecado. Imam Ali dice, no. Primero debe ver dónde está el fuego, dónde está el pecado, no acercarte. Primero hay que alejarse del pecado y después ir a hacer obras buenas. En otra narración del Imam al-Kadhim alayhi salam, Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam, el séptimo imam, que la paz y la bendición de Dios sea con él, dice: إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب. La gente astuta, inteligente, van a abandonar todas las cosas insignificadas de ese mundo material. Dice, eso no vale, eso no me sirve. Entonces, ¿qué tal con los pecados? Las cosas inútiles lo han abandonado. ¿Y qué tal con una cosa que es necesariamente te va a perjudicar? Que es el pecado. Si un sabio, si una persona inteligente ya dice, esa cosa inútil no me gusta. Una película inútil no me gusta, esto, montonazo de cosas inútiles en ese mundo no le gusta, lo van a abandonar. Entonces, ¿qué tal con el pecado? Que necesariamente es perjudicador. Así que hay que abandonarlo. وَتَرْكُ الدُّنْيَا مِنَ الْفَضْلِ. Y abandonar las cosas inútiles es una virtud. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ مِنَ الْفَرْضِ. Pero abandonar los pecados es una obligación, porque te perjudica. Intelectualmente estudiando la cosa, hay que abandonar los pecados, todos los pecados, porque nos va a perjudicar. En otra narración de Ahlul Bida alayhimus salam dice: Jiddu wajtahidu. Esfuércense, trabajen duro. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا. Pero si son personas débiles y no están obrando lo correcto, entonces lo menos no cometáis pecados. فَإِنَّ مَنْ يَبْنِي وَلَا يَهْدِمْ
yartafi'u bana'uhu wa in kana yasira. Porque una persona que está cometiendo el pecado está destruyendo toda la vida espiritual. Entonces, Imam dice, si no estás obrando las cosas recomendables, lo menos que no destruya lo que tienes. Porque una persona que no comete el pecado, lo poquito a poquito que está obrando, lo tiene. Pero una persona que está cometiendo el pecado pierde todo lo que ha conseguido. Y una persona que está haciendo muchas obras buenas y al lado muchos pecados, está destruyendo todas las obras buenas. Un poquito de obras buenas sin cometer el pecado vale más que obrar muchas cosas buenas y al lado cometer muchos pecados. Eso muchas personas que cometen el pecado lo justifican de esa forma. Dice, yo estoy ayudando a los pobres, ayudando a los huérfanos, sirviendo a esto, así que tengo ese derecho de cometer el pecado. Y lo justifica. Dice, estoy haciendo obras buenas y no importa 100 obras buenas, así que 50 cosas malas no hay problema, lo voy a hacer. Imam Musab Jafar al-Islam dice, lo más importante es abandonar totalmente los pecados. Abandone a todos los pecados y haga pocas obras buenas, es suficiente, porque así puedes construir tu palacio en el paraíso. Pero si vas a hacer muchas obras buenas y al lado estás cometiendo el pecado, los pecados son como una bomba que pones en tu edificio. Va a destruir todo lo que ha hecho y te deja una ruina de la vida, una maldición en tu vida. Así que siempre lo primero y más importante es abandonar el pecado y después ir a obrar las cosas buenas. Vamos al siguiente capítulo de las narraciones. ¿Quién comete un pecado de forma sinvergüenza? Quiere decir, a mí no me importa, lo voy a poner en público. Cometer el pecado en público. Eso es mucho más grave. Hay personas que dicen, yo no soy hipócrita, voy a decir todo lo que soy, de tal sucio que lo soy. Es horrible, el Islam no lo acepta, no lo permite. El Islam dice, eso no es hipocresía, eso es tener pudor. Ser una persona respetuosa que no comete el pecado en público. No, es que yo soy sincero, déjame decir lo que soy. Equivocas. No tienes el derecho de mostrar toda tu contaminación, toda tu suciedad en público. No, no se permite. No se permite. El Islam no lo llama la hipocresía. Eso no es la sinceridad, eso es ser sinvergüencidad. Una persona que dice, déjame, es que entre amigos le voy a contar, es que ayer he cometido esto. No, no lo digas. Es que quiero ser sincero, quiero ser veraz. Eso no es sinceridad, eso es sinvergüencidad. Hay que tener un poco de pudor, un poco de respeto. No contar el pecado. No cometer el pecado en público. Ahora escucha lo que pasa con la persona que comete el pecado en público. Imam Ali alayhi salam dice, Mujaharatullahi subhanahu bil ma'asi. Una persona que en público comete el pecado, una persona que en público desobedece al Señor, una persona que en público lucha en contra de Dios, tu'ajjilu an-niqam, está moviendo el cielo para apurar, para apresurar la maldición y la aflicción encima. ¿Por qué? Porque está declarando la guerra en contra de Dios. Mira, una vez tu hijo en privado te insulta. Una vez tu hijo en público, en la calle, delante de todo el mundo te insulta. ¿Cuál te duele más? ¿Cuál tiene más castigo? Tal vez cuando en privado te dice una cosa, lo vas a perdonar. Pero cuando en público te destruye, te está difamando en público, nunca jamás lo vas a perdonar. Dice, en público me has destruido. No lo vas a perdonar. Una persona en privado está cometiendo un pecado. Está mal. Pero cuando lo está haciendo en público, está declarando la guerra en contra de Dios. Así que esa misma persona está apresurando la maldición, la aflicción encima suya. Así que mucho cuidado
con los pecados en público, que Dios no lo va a perdonar y rápidamente lo va a castigar. Mucho cuidado con estos pecados. Ni acercar a estas personas que cometen el pecado en público. Estas personas son personas más malditas. Una persona en escondite comete un pecado. Pero una vez una persona viene en público, de una forma sinvergüenza lo está cometiendo. Y Dios no lo perdona. Y enseguida, el Señor, el misericordioso, no lo va a perdonar. Enseguida esa persona recibirá la maldición y la aniquilación encima. Imam Reza alayhi salam dice, el octavo imam Reza, que la paz y la bendición de Dios sea con él, dice: Al-mudi'u bis-sayyi'a maghdulun. La persona que expresa el pecado en público cometa el pecado. Mudi' significa emitir en público, lo dice, lo expresa, lo comete en público. Maghdulun, va a ser humillado por el Señor. Dios lo va a humillar a esa persona. Wal mustatiru bis-sayyi'a maghfurun lah. Pero en cambio, una persona que esconde el pecado dice, bueno, en público no lo voy a expresar. De una forma escondida está cometiendo el pecado, porque tiene miedo de Dios. Aunque en privado Dios te está viendo, pero es mucho mejor que hacer el pecado en público, de una forma sinvergüenza. Puede ser que Dios le perdone a esa persona y algún día tenga el corazón roto y Dios le dé el éxito para poder pedir la disculpa, pedir el perdón de Dios, y Dios lo va a perdonar. Al-mustatiru bis-sayyi'a, la persona que esconde su pecado, maghfurun lah, Dios lo va a perdonar. Puede ser que algún día pueda perdonar a Dios. Dios le va a perdonar. Pero una persona que en público lo está haciendo, está dando un mal ejemplo. Por eso Dios dice, voy a darte la maldición rápida para que no puedas continuar corrompiendo la comunidad de Dios. Llegamos a esa pregunta. ¿Cuáles de los pecados son los peores pecados? ¿Cuáles son los pecados más fuertes? Nos destruye peor. El pecado que nos da mucha más maldición. ¿Cuál? ¿Quieres saberlo? Lo vamos a ver. Imam Ali alayhi salam dice, Ashaddu dhunub, el peor de los pecados, mastakhaffa bihi sahibuh, el pecado que es insignificante para ti. El pecado que lo consideras lícito. El pecado dice, eso ya no importa. Esto Dios lo perdona, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Ese pecado es el peor pecado. ¿Sabe por qué? Mira, Satanás quiere aniquilarnos. ¿Con qué pecados nos va a aniquilar? Con los pecados que lo consideramos importantísimo, grandote, y nunca jamás lo vamos a cometer. ¿Con estos pecados nos va a hacer tentaciones? ¿O con los pecados ligeros, chiquititos, suavecitos? Esto no importa, eso es un pecatito, ya no importa, cométalo, todo el mundo lo está haciendo. ¿Cuál pecado? Satanás nos engaña, nos aniquila con los pecados chiquitillos, eso que no importa, eso no es nada. Hágate una lista ahora. Toma el bolígrafo, un papel. Escriba, ¿cuáles son las cosas que Dios lo prohibió y tú le has puesto lícito? Ese pecado no importa, por este pretexto, montonazo de pretextos que has presentado, ¿no? Uno dice, el velo islámico Dios lo puso obligatorio. Ay, no puedo y todo. Ya, el pecado lícito. ¿Qué más? La comida haram, la carne del supermercado, Dios dice prohibido, pero no puedo. Ya, lícito. Cada uno de nosotros tenemos una lista de los pecados lícitos. Si quieres saber de dónde recibes la maldición, vea esa lista. Vea esa lista. Los pecados lícitos tuyos te están destruyendo. Satanás nunca, jamás no viene a engañarte para que cometas los pecados grandes en tu cabeza. Porque tú, pensando que son los más grandes pecados, nunca jamás te vas a acercar al pecado.
Cuando lo consideras así como chiquitillo, posible, no importa, este pecado te mata. Es como vamos a preguntarte, ¿qué cantidad del veneno te mata? Cuando usted dice, ese veneno es muy fuerte, nunca jamás te acerca a ese veneno. Pero un venenito que no lo consideras, no importa, ese venenito sí te está matando. Estos venenitos te están matando. Estos pecados que lo consideras chiquitillo y no importante, ilícito porque todo el mundo lo hace, esto te mata. Otra narración del Imam Ali alayhi salam dice, أعظم الذنوب عند الله, el más grande pecado ante los ojos de Dios, ذنب أصر عليه عامله, el pecado que vuelves a hacerlo y vuelves a hacerlo, el pecado repetido. Hay pecados que se convirtieron como nuestra costumbre, nuestro hábito. Lo volvemos a hacerlo, otra vez lo volvemos a hacer. Eso Dios lo considera grande, cualquier pecado que sea de la burla, burlando a una persona, sea de mala lengua, sea de ojos morbosos, sea de mentira, de infidelidad, lo que sea. En otra narración, Imam al-Baqir alayhi salam, la última narración de esta noche, dice, الذنوب كلها شديدة, todos los pecados son fuertes, todos los pecados son venenos. وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم, pero el peor pecado es un pecado que creces con el pecado, que la carne, tu sangre está mezclada con ese pecado. El pecado que una persona desde adolescencia lo está cometiendo, creciendo, cometiendo ese pecado, es el peor pecado. Así que ya hay que abandonar todos los pecados que estamos haciendo. Es el momento de abandonar los pecados, traer la luz y la bendición a nuestra vida. Que Dios le bendiga. El resto de estas narraciones tan lindas lo vamos a recitar mañana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.